ADN 40 Radio, siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. El día de hoy hablaremos con el doctor Antonio Lozano, quien es consultor, escritor, conferencista sobre su libro La sabiduría del no saber. Además tendremos datos curiosos, novedades literarias y más. Quédese con nosotros y ya saben, mis redes sociales me encuentra como Neira Moncayo en cualquiera de ellas. Mi querida Rebeca Ramos, ¿qué nos tienes el día de hoy? Pues hoy destacar que es el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio y se celebra para crear conciencia sobre la situación de los delfines y otros cetáceos que se encuentran en cautiverio, sobre todo en parques acuáticos, acuarios y otros lugares similares alrededor del mundo. Además, también tiene la intención de educar al público sobre los problemas asociados con mantener a estos mamíferos en entornos artificiales y promover la protección de su hábitat natural. Las principales razones por lo que los delfines están en cautiverio son por el entretenimiento, espectáculos e investigación científica para estudiar su comportamiento, de su comunicación y su fisiología. En este día se realizan diversas actividades y campañas para fomentar su liberación, para promover la adopción de políticas que prohíban su captura y comercio y promover, sobre todo, la conservación de los hábitats naturales de estos animales. Sí, muchísimas gracias. Qué animal tan bello. Bello. Sí, es uno de mis animales Favoritos. favoritos. Y además ha sido protagonista de muchas películas. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Ha sido, a mí me gusta mucho ese animal. Muchísimas gracias, Rebe. Te escuchamos un poquito más adelante. Claro. Y bueno, pues me da mucho gusto que esté enlazado aquí con nosotros el doctor Antonio Lozano, consultor, escritor, conferencista, sociólogo, doctor en ciencias políticas. ¿Cómo le va? Va muy bien, gracias por invitarme. Y nos presenta este libro que se llama La sabiduría del no saber. Y es que nos habla de actualizar los conocimientos para cambiar nuestra vida. Voy a empezar el porqué del título. Bueno, porque el no saber es el lugar de destino cuando profundizas en cualquier área de conocimiento. Tú empiezas a investigar y tienes unas cuantas preguntas sin respuesta, pero cuando vas profundizando al cabo de un tiempo tienes alguna respuesta y muchas más nuevas preguntas que no tienen respuesta. Entonces te das cuenta de que el no saber es nuestra condición. Efectivamente, pero el ser humano por naturaleza no le gusta decir que no sabemos las cosas, ¿no? O sea, tratamos de aparentar el que sabemos, hay gente que se especializa, sin embargo, nadie lo sabe todo. Sí, nos da mucho miedo el vivir en la incertidumbre, el decir no sé delante de una pregunta. Parece que nos deja como una persona un poco limitada, cuando en realidad, como dices tú, es imposible saber de todo y lo que es muy posible es que sepamos de muy pocas cosas. Entonces, empezar por ahí nos puede permitir estar abiertos a otras interpretaciones o a escuchar a personas que realmente saben de algo, ¿no? En lugar de opinar todos de todo, ¿no? Nos habla de la realidad física, ¿no? Y varias de las cosas que yo encuentro aquí en el libro, sobre todo esta parte donde habla de que nuestros sentidos nos engañan. ¿Cómo está eso? Bueno, nuestros sentidos son fabulosos, son fantásticos, pero nos dan una interpretación limitada de la realidad porque llegan a donde llegan. Es decir, tenemos, por ejemplo, asumido que nosotros tenemos 10.000 veces menos olfato que un perro, pero nos cuesta pensar que por ejemplo, nos costaría aceptar algo que ya es conocido por la ciencia, es que, por ejemplo, los colores no existen en la realidad. Los colores son una interpretación que hacen los 137 millones de células fotorreceptoras de nuestros ojos de frecuencias. En la realidad no existen colores, existen frecuencias y nuestros ojos las convierten en colores, pero ni el sol es amarillo ni los árboles son verdes. En la realidad no existen los colores. Y como eso también, pues yo qué sé, decir,
En este mismo momento, tú y yo y todo el resto del planeta estamos viajando a 107.280 kilómetros por hora, pero sin embargo tenemos la sensación de quietud. Pero nuestro planeta se está desplazando a esa velocidad y entonces, claro, los sentidos nos dan una información parcial. Sí, y nosotros, la verdad es que la realidad que tenemos va a parecer como si fuera un pleonasmo, pero es relativa, es dependiendo de los ojos, de las circunstancias, de donde lo estemos viendo. No es lo mismo ahorita aquí en la Ciudad de México, con el aire acondicionado, con este tema de las lluvias, a cómo se encuentra ya. ¿Y esto cómo puede limitar o beneficiar para la convivencia del ser humano? Bueno, nosotros ya sabemos por la neurociencia que los humanos vivimos en lo que se conoce técnicamente como un realismo afectivo. Es decir, lo acabas de introducir, es decir, nuestro estado emocional nos proporciona gran parte de la información que luego vamos a interpretar como realidad. De hecho, aparte de que los sentidos no nos den información, piensa que nuestro cerebro tampoco está únicamente un 5% del tiempo en modo consciente, el resto del tiempo está en modo automático. Entonces nosotros vivimos, todos los humanos vivimos en ese realismo afectivo, es decir, no es el ver para creer, sino sería un poco más el que creer para ver. Vemos lo que creemos, estamos muy condicionados por lo que creemos para cómo vemos o cómo vivimos las situaciones de nuestro día a día. Y el saber eso nos hace mucho más abiertos y quizá mucho menos tensos y mucho menos propensos al estrés o al enfado, porque realmente tenemos una constancia de que nuestra percepción es relativa. Sí, me llamó la atención esta parte del libro donde dice que perdió la sonrisa perpetua por ahí de los, no me acuerdo si decía 8 o 9 años. Cuéntenos Sí. al auditorio para que se interese en ir a esta parte de estos datos de usted. Bueno, yo era un niño, bueno, y soy un niño grande ahora, ¿no? Me encanta eso. Sí, bueno, nací con un temperamento muy optimista y sigo así, y intentando ver siempre el vaso, la parte del vaso lleno, la parte hermosa de lo que sucede, los dones de las personas con las que me relaciono, pero hubo un momento en mi infancia que esa continua vivencia en el drama de los adultos me hizo creer que la vida realmente era un valle de lágrimas y que era un drama y que había que ser desconfiado y estar preocupado y que la vida era algo duro y difícil. Y entonces ahí perdí esa impronta de salida yo que tenía de ser una persona sonriente, optimista y estar básicamente contento, ¿no? Y eso lo perdí y luego por suerte lo volví a recuperar cuando me di cuenta que es que muchas veces la falta de control, el intentar tener el control de la vida que tenían los adultos y ver que no la tenían, les llevaba a esa situación de desconfianza. Yo ya desde muy joven acepté que la vida no era controlable, que esto era un viaje maravilloso, pero que no estaba al alcance de nuestro control, y entonces volví a mi lugar original, que era aceptar cada día lo que me traía la vida e intentar sortearlo con la mayor inteligencia y gracia posible, pero no hay drama, es decir, yo no soy capaz de verle un drama a la vida, ¿no? ¿Tiene algo que ver esto con después su vida como, ¿cómo se puede decir? ¿Como monje? Hombre, sin duda, sin duda. Es decir, el hecho de que yo entrara en la línea de la práctica de la vía del Zen y con los años me ordenara monje, coincide un poco con toda esa lectura y entonces lo que me llevó es a profundizar más, ¿no? Cuando tú entras básicamente la práctica del budismo zen es la meditación. Nosotros no hacemos grandes lecturas, ni es un tema, no nos interesa cultivar la mente, sino cultivar la conexión del cuerpo con el vacío. Y eso se hace a través de la meditación de Zazen, que es una meditación en silencio. Cuando tú meditas horas y cientos de horas y cientos y cientos de horas, tú te das cuenta de la grandeza de la experiencia del ser humano y que nuestra grandeza más central es la consciencia que tenemos más allá del pensamiento. Entonces, a partir de ahí, claro, es muy difícil tomarse la vida
como un drama. Es que no hay motivo, no hay motivo. ¿Qué O sea, pasa en esas no horas? Bueno, pasa que el ego se desvanece y con él el drama. Y aparece la paz de estar simplemente presente. Y además es un viaje, la meditación es un viaje que haces con el cuerpo. El cuerpo también es una de las cosas maravillosas que tenemos que no valoramos tampoco mucho, ¿no? Pensamos que el cuerpo lo debemos de tener, yo qué sé, bonito para lucir y demás, y todos los cuerpos son hermosos, todos los de cada uno de los seres humanos que hay en este planeta. Lo único que la apariencia exterior a lo mejor no está de acuerdo a las modas, pero los cuerpos de cualquier ser humano son maravillosos y hiper sofisticados. Entonces es con el cuerpo con el que entras en la meditación y con el que haces la conexión y con el que haces la desconexión, ¿no? Y eso es lo que pasa, te desconectas del ego y del drama. Eso es parte de la historia de la humanidad y de las guerras. Bueno, estoy hablando a nivel macro con las guerras, ¿no? Ahora que hubo elecciones en México con todo esto que estamos viendo, sin embargo, también con las familias, con las parejas, este drama que no sé si es inherente al ser humano, acerca de que nos tomamos todo a pecho, muchas cosas nos duele, nos apropiamos de peleas que a lo mejor no tendrían que ser peleas y nos cuesta trabajo soltar y vivir sin esa maleta llena de cosas y estamos afanados. ¿Cómo hacerle para vivir así como lo menciona en el libro y como lo mencionan en muchas de las cosas que he leído acerca de usted? Sí, es decir, la naturaleza del ser humano, y cuidado, la naturaleza de todo lo vivo, la clave de toda la evolución de toda la vida en nuestro planeta ha sido la cooperación y la colaboración. No ha sido la competición. Darwin hizo una teoría que le vino muy bien a la Inglaterra victoriana porque justificaba todo su imperio colonial y toda la subyugación que hizo de otros pueblos. Pero no, de hecho en los laboratorios no se ha podido demostrar que Darwin llevara razón. Es una teoría no demostrada empíricamente todavía. Pero lo que sí sabemos, que desde las células procariotas, que son el origen de la vida orgánica cuando se convierten en eucariotas, lo que ha regido la evolución de la vida ha sido la colaboración, la cooperación, y lo que también sabemos actualmente por todos los estudios de neurociencia, en concreto, por ejemplo, hay un gran estudio de la Universidad de Harvard que se extendió durante 80 años, es que la plenitud personal la alcanzamos gracias a la calidad de nuestras relaciones y gracias a cooperar y a colaborar y a vivir en armonía. Pero eso no nos lo han explicado, es decir, no están los modelos educativos, no es en lo que se educa a los niños, hay un exceso de educación en el deporte, en la competición, en la identificación. Entonces acabamos identificándonos con algo tan ficticio como nuestra persona, ¿no? Cuando nuestra persona, en nosotros yo digo que ninguno de nosotros debería aceptar un apellido menor que el de Soy Universo. A mí me llaman Antonio Lozano Domènech porque son los apellidos de mi padre y de mi madre, pero yo soy el hijo de 20 millones de generaciones de seres humanos. No soy. Y también somos agua. Ahí, sí. ¿Cómo está esto? Pues es otra maravilla, Neira. Pero dice que ni siquiera la ciencia lo explica. Es que no tenemos instrumentos es curioso porque como es tan abundante nos puede parecer que es sencilla, pero el agua es el elemento más complejo que hay en el planeta. Y entonces a la ciencia, cuando hace una resonancia magnética nuclear del agua, se le escapa como un ruido. O sea, podemos medir cantidad de líquidos, yo que sé, un aceite o cualquier cosa, pero el agua es tan sofisticada que se le escapa a la resonancia magnética nuclear. Entonces no sabemos apenas, sabemos lo que descubrieron hace casi 200 años, de que el agua se ordena en dos moléculas, se ordenan moléculas que tienen dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y sabemos que ese H2O es el agua, y sabemos una serie de características a nivel organoléptico, o funcional, o potabilidad, pero no sabemos toda la esencia del agua, y es por su complejidad. Solo darte un dato. En una molécula de agua, en una gota de agua hay 4 trillones de moléculas de agua.
4 trillones de H2O. Eso es un 4 y 18 ceros por cada gota. Cada uno de esos 18 ceros intercambia los enlaces de hidrógeno y oxígeno cada 100 millonésima parte de segundo. ¿Vale? Eso se conoce como la danza del agua. Entonces, no hay capacidad de computación en todo el planeta para seguir la danza del agua de una gota en un minuto. ¿Vale? Qué cosas. Y hay otra parte que me llama la atención, que venga aquí, es la realidad económica, ¿no? Y del futuro económico impredecible, y que esto, pues la verdad es que mueve mucho al ser humano cuando tocas el tema económico. ¿Puede sacar lo mejor o lo peor del ser humano? Sí, nosotros hemos montado un sistema, la sociedad, sobre todo el primer mundo, que ahora mismo es un sistema económico que no es predecible ni es sostenible. No predecible porque como se ha centrado en la especulación, las decisiones solo se basan en la especulación, por lo tanto es tan salvaje la apuesta que ahora mismo no es predecible. Y además los grandes apostadores en las bolsas no son grandes agentes de cambio bolsa ni sustitutos del George Soros, no, son robots que están haciendo apuestas de compraventa cada milisegundo. Entonces es no predecible porque ya la única lógica es el beneficio a corto plazo. Y no es sostenible porque no hemos mirado cuál es nuestro impacto en el planeta. Por suerte, se están planteando alternativas. Yo en el libro cito la del gobierno japonés y las grandes empresas de Japón, que es la sociedad 5.0. Entonces nosotros deberíamos mantener nuestra fe en esa capacidad de reaccionar, pero digamos dice que estamos pone al hombre en el centro. ¿Cómo está eso? Ahí está. Ajá. Es decir, pone al hombre en el centro de la economía, al ser humano, y entonces pone la economía al servicio del ser humano, no al revés. Y entonces eso permite poner al planeta también en el centro. Y eso es lo que puede garantizar nuestra supervivencia y que realmente hagamos de este mundo algo sostenible, ¿no? Sí, y termina ahí ese capítulo diciendo, bienvenidos al no saber, bienvenidos a la realidad económica. Y yo dije, bueno, solo lo puede poner alguien que no se agobia con estos temas, ¿no? Sí, sí. Sobre la realidad individual y lo emocional y lo no consciente, que hablamos mucho en este programa justo de esos temas emocionales y cosas que hacemos no conscientes. ¿Qué nos puede decir pues con esto de que realmente no sabemos mucho? Sí, bueno, de hecho no hay un mapa íntegro del cerebro humano. Es decir, conocemos 4 cositas del cerebro humano. De hecho, ahora mismo la neurociencia ya está empezando a formular que debe dejarse de llamar neurociencia para llamarse ciencia interoceptiva, porque ahora ya sabemos que es en todo el cuerpo que está el cerebro. El cerebro, en la cabeza en el cráneo tenemos 86.000 millones de neuronas que hacen una serie de funciones muy complejas en todo el funcionamiento automático del cerebro. Pero ya sabemos que tenemos también un cerebro o neuronas en el corazón y en los intestinos. Y ya se sabe que hay mayor circulación, 400 veces mayor circulación de órdenes del intestino al cerebro que del cerebro al intestino. Es decir, todo nuestro cuerpo es nuestro cerebro y el cerebro es más un ejecutor de órdenes que un decisor. ¿Correcto? Eso es nuevo y es uno de los muchísimos aportes de la neurociencia. Y lo que también sabemos es que nuestro funcionamiento no es consciente. El ser humano siempre se ha definido como racional y consciente. Y ya sabemos, por la neurociencia, por toda la investigación en psiquiatría, en psicología clínica, bueno, cantidad de disciplinas, que somos básicamente seres sintientes, emocionales, y que el principal activador de la conducta del aprendizaje es la emoción, no el aspecto cognitivo. Entonces, ahora el planteamiento, el nuevo paradigma, que este libro está escrito para ayudar a las personas a actualizarse de acuerdo a donde está la ciencia y después para descubrir que el pensamiento es limitado y que debemos andar otros recorridos complementarios, ¿no? Pero de pensar que el ser humano éramos racionales y conscientes, ahora ya se sabe que somos emocionales o relacionales y no conscientes porque nuestro cerebro no está hecho para pensar, está hecho para protegernos. De hecho, la mayor parte del día nuestro cerebro está elaborando predicciones para mantenernos vivos, porque tenemos 4 millones y medio de años de historia y hasta hace poco nuestra especie estaba en peligro, entonces nuestro cerebro no se ha adaptado todavía a que ahora ya no lo estamos. Entonces tenemos muy poca parte del cerebro disponible para pensar. Y además la que está pensando está sujeta a las emociones, con lo cual tampoco es un pensamiento objetivo o racional.
Si analizamos las decisiones de nuestra vida, las importantes, las grandes, veremos que hay un componente racional muy pequeño. Sí, aquí nos muestra, por ejemplo, dice, cómo decidimos tener hijos, o cómo decidimos con quién casarnos y formar una familia, o cómo decidimos nuestra profesión, o cómo decidimos votar a un partido político. Ahí. Y ¿Qué está muy bien, cosas? ¿eh? Está muy bien porque hemos como menospreciado ser emocionales pensando que lo bonito era ser racional. Y es una exageración, porque ser emocional y estar abierto a sentir el mundo es muy hermoso. Y porque además nuestro cuerpo, ya te digo, cada vez más está imponiéndose la teoría de que es el corazón el que toma las grandes decisiones, no el cerebro. Es decir, no somos un animal frío y calculador, somos un animal conectado con los otros y con lo otro. Y entonces es lógico que entonces sea el sentimiento lo que esté rigiendo, y de hecho es lo que rige la vida. Lo que pasa es que nos intentamos disfrazar de cosas porque nos avergüenza ser emocionales y decimos que somos racionales y que somos muy inteligentes y que estamos conquistando el universo, cuando el universo tiene 95.000 millones de años luz y el viaje más lejano que hemos hecho los humanos ha sido a 2 segundos luz, que fue el viaje a la Luna. Entonces, pues ahí yo creo está. que una cuestión de relajarse, de contactar con nuestra grandeza, que son muchas, pero que no es la grandeza de lo que sabemos, sino la grandeza de lo que somos, del universo que somos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y eso abre todo un camino de experiencia vital muy diferente y mucho más hermoso, yo creo. Pues muchísimas gracias, Antonio Lozano, La sabiduría del no saber, y vayan a buscar este libro porque tiene otro tema bien interesante, pero si lo hubiera tocado nos llevaría el podcast completo, que es el libre albedrío, un supuesto ya descartado por la ciencia, dice, pero bueno, ese es otro tema que si nos podemos nos conectamos después para hablar justo del libre albedrío. ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por invitarme. ¿Qué te parece, Rebeca, con todo esto? Muy filosóficos estuvimos hoy, ¿no? Sí, pero de entrada yo dije, como, ¿por dónde va a ir este libro? Pero muy interesante, además, esa reflexión que hace, que cada vez nos da más miedo demostrar que somos seres emocionales y racionales. Yo creo que sí. Sí, porque además está mal visto. Así es, que está seas mal visto. emocional. Ajá. Claro, ser emocional no significa que seas reactivo, que no tengas autocontrol. Sí, claro. O sea, porque también está mal visto. Ser emocional es quien se enoja. No. Y además también esos estudios que menciona del cerebro, que hay todavía mucho que aprender. Sí, pues imagínate, si viajamos a la luna y dice nada más estamos a un segundo, imagínate lo que dice el libre albedrío, ¿sabes? Muy bueno. Está interesante, pero también interesante seguro está lo que nos vas a decir. Pues quiero hablar de la separación de gemelos al nacer. Parecería... Es que dijiste la separación y como me acaban de decir de un divorcio que yo no sabía, dije, no, espérate, Rebeca. No. Eso es otro tema. Ese es otro tema. No, esta separación de gemelos que parecería que solo lo vemos en películas o en series, sí. Pues no. Resulta que unas gemelas robadas se reencontraron gracias a TikTok. Que dices, o sea, ¿cómo? Resulta que Helen, que es originaria de Georgia, estaba buscando cosas en TikTok y descubrió el perfil de una chica que era sumamente parecida a ella. De inmediato la contactó y la conexión de ellas fue inmediata. Se asombraban de su parecido, pero no encontraban una explicación. Más que ser parecidas, eran idénticas. Decidieron hacerse una prueba de ADN y resultaron ser hermanas. ¿Cómo? Las adolescentes fueron apoyadas por la periodista georgiana Tamuna Musilridz, quien investigaba una red de secuestro de bebés desde 1950 a 2006. Finalmente, las mamás de las adolescentes aceptaron que habían pagado miles de dólares por tener a las bebés, pero aclararon que desconocían la procedencia de las recién nacidas. Anne y Helen están agradecidas con las familias que las criaron, pero están ahora investigando para saber o encontrar a sus padres biológicos,
que es un tema súper interesante, Sí. porque dices, ¿cómo es posible? Y sobre todo también la investigación de esta periodista, de toda esta red, porque en los hospitales a los papás les decían que los bebés o la bebé había muerto y los vendían. Ujú. Entonces, pues un descubrimiento gracias a las redes sociales. Sí, y tienen que ver, pues a ver si los padres son los que los vendieron, si los También, robaron o les así es. dijeron, o ver qué tienen. Pues qué interesante. Hay páginas también como de, por ejemplo, niños en adopción que están en busca de sus orígenes. Ujú. Y bueno, pues todo el mundo tiene derecho a conocer sus orígenes. Muchas gracias, Rebe. Gracias. Y vamos con la novedad hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Enrique Rojas y es La conquista de la voluntad, en la cual se habla sobre que justamente la voluntad es una piedra angular del éxito en la vida y uno de los mejores rasgos de personalidad. La mejor manera de fortalecerla es mediante el orden, la constancia y la disciplina con alegría. Además menciona que las dos cosas que la potencian son la motivación y la ilusión. Así es que muy interesante este libro que habremos de darle una revisadita. Muchísimas gracias, Rebe. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos y bueno, pues yo me despido. Ya sabe usted, síganos en todas nuestras redes sociales, quédese en ADN 40 Radio y en todas las plataformas de ADN 40. Soy Neira Moncayo y de la abundancia del corazón habla la boca.